escribir una carta llevaba 2 meses. Hoy por hoy se lleva 2 segundos. ¿Qué es tecnología? ¿Tecnología es una piedra? Pienso que tecnología es todo aquello que nos puede ayudar a eficientar nuestras acciones y a mejorar nuestro nivel de vida. Fue la época del fonógrafo. Primero, la tecnología es todo el conjunto como de herramientas, de elementos que ayudan a resolver problemas a la gente. La creatividad humana es tan poderosa e infinita que la tecnología no solo logra responder a la satisfacción de las necesidades del hombre, sino que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a crearse nuevas necesidades. Cuando gracias a la ciencia se crean productos o servicios que van mejorando la vida de las personas. Toda tecnología es cualquier dispositivo que te pueda servir como instrumento para transformar la realidad o modificar algún proceso de la realidad. Las tecnologías de información y comunicación, como creación del hombre, logran superarse y mejorarse a sí mismas. Esto es una tecnología de información. Tienen que ver con todo aquello que utilizamos para comunicarnos, obviamente, que ya no están en una sola dirección como era antes, como radio, televisión, sino que ahora es una red. Es más, se puede ver más como una red en la que todos aportamos y tomamos al mismo tiempo. Captar la realidad, procesar la realidad y recomunicar la realidad con ese mismo soporte. Bajo tales premisas, los medios de comunicación son algo así como un apéndice de las tecnologías de información, que responden a nuevas necesidades de comunicación humana, suponen nuevas formas de transmitir y recibir información. Las tecnologías de la información precisamente son este conjunto de herramientas que, digamos, manejan o administran la información, que pueden ser la voz, los datos, el video. Desde la informática, la computación y con la instauración de Internet, son diversos los aportes que se han hecho a los medios de comunicación. Una herramienta básica para el desarrollo de cualquier actividad humana. Evidentemente, las nuevas tecnologías revolucionan la forma de comunicarse, la forma de ver el mundo. Sí, bueno, pues es verdad. Ahora por internet se comunica uno, se ve uno en persona. Las nuevas tecnologías para los jóvenes son un modus de vida. Ellos ya no conciben el mundo sin estas tecnologías. A veces pienso que las generaciones más jóvenes quizás lo tienen tan incorporado que ni siquiera se toman el tiempo para pensar mucho en ello, pero a nosotros que somos la generación que sí nos tocó de no tener internet a de pronto en la adolescencia que se empezara a dar y empezar a fluir esta cantidad de información y de comunicación, fue un salto muy grande y es notoriamente evidente cómo ha cambiado la sociedad en ese aspecto. Con el cambio tecnológico lo que pasa es que esta generación actual tiene que apropiarse de tecnologías para las cuales sus antecesores no tienen nada que decirles, ¿no? Hace por lo menos unos 15 años no existía, pero a partir de unos 5 o 6 años para acá ha habido un boom impresionante en lo que respecta a tecnologías. Y bueno, ocupa en la vida de los jóvenes un lugar preponderante, ¿no? Los hombres jugaban chiras, es decir, las canicas, ¿verdad? Y el trompo, se usaba el trompo, el valero. Tener pasatiempos muy sencillos y manuales a los avances tecnológicos ahora con los videojuegos y eso ha sido radical el cambio, pero pues es parte de la evolución del hombre. Quizá la ruptura más grande que se va a ver dentro de las tecnologías de información tiene que ver con 2 nociones en particular, tiempo y espacio. Antes necesitabas un espacio específico donde tener, por ejemplo, la computadora y tenías que hacer el acto de ir y prenderla y ahora ya no. Ahora ya con el teléfono, por ejemplo, pues lo puedes tener en la mano las 24 horas del día. Yo pienso que ha sido mucho más importante el cambio en la idea que se tiene del espacio más que el tiempo.
Gracias a estas nuevas tecnologías, hoy en día es posible estar conectado a todas horas y consultar el correo electrónico o las redes sociales en cualquier momento. Hace algunos años de tal vez días, ahorita minutos y segundos, ¿no? Tú te puedes mensajear ahorita con cualquier persona en el mundo mediante segundos. Entonces, realmente el tiempo o la percepción del tiempo cambió. Sí, tardaban, generalmente las cartas tardaban como, no tanto como ahora, 8 días. Y si digo las del extranjero, las de aquí, de locales de la República, que tardaban 3 días. La percepción del tiempo de estos usuarios ha cambiado radicalmente, porque ahora la vida es más deprisa. Como es tan fácil comunicarse, ir y vuelta para ciertos temas, el tiempo pasa más rápido. Antes una carta tardaba muchas semanas a lo mejor en llegar a su destino para comunicar una idea o algo, y ahora en cuestión de segundos tienes la respuesta y otra vez una interacción mucho más rápida. Entonces puedes hacer más cosas en menos tiempo. Entonces vivía en Morelos y todos mis amigos estaban aquí y nos mandábamos cartas porque todavía no teníamos internet. Entonces era una cosa de... Yo les escribía una carta, les llegaba en 2 semanas, me escribían, me la mandaban y me llegaba en 2 semanas. Entonces la comunicación se volvía cortada, es decir, no había una continuidad. Y ahora es tan instantáneo que da igual si estás en el otro lado del mundo, puedes hablar con una persona como si estuviera ahí mismo. La comunicación cada vez es más rápida y más eficiente. Por lo mismo de la facilidad y del bajo costo. Porque antes a lo mejor ya existía el teléfono, pero hacer una larga distancia a Suecia era mucho más caro que ahorita nada más un mail o un videochat. Fue una experiencia muy singular de mi hermana Tere, en paz descanse, que se le perdió su esposo en una expedición que hicieron de ingeniería, ¿verdad? Y no hallaba la forma de comunicar. Entonces creo que es mucho más fácil y rápido de estarse interactuando con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Le sugirieron pues que mandara una paloma mensajera y que la paloma con ella se localizaba, y así fue. Tardaron días, pero lo localizó la paloma, fíjate. Qué interesante, ¿verdad? Esto provoca que ya no haya un cierre cultural, es decir, ya no solo tienes la oportunidad de convivir con gente que está a tu alrededor, sino con gente que está del otro lado del mundo y saber qué hace, cómo piensa, cómo vive. Pues es un adelanto fantástico, fantástico de ver. No hay distancias. Pasaba más o menos un mes entre el envío de una carta y la recepción de la misma. Un mes de aquí para allá y otro mes de allá para acá. Así que una carta pasaban 2 meses para que pudiera recibirla. Y era muy interesante porque entonces 2 meses después se veía en perspectiva lo que había pasado. Y entonces era interesante retomar el punto porque había posibilidad precisamente de recordar lo que se había hecho y de tomar algunas decisiones que hubieran podido afectar nuestra vida de manera para bien o para mal. Había oportunidad de corregirlas. Le comentaba, ahora ya no. Tenemos decisiones tomadas en caliente, precisamente porque lo que tenemos son datos. No hay una especie de digestión, ¿no?, de toda esta información, más bien de todos estos datos, y entonces tomamos decisiones muy aceleradas porque ya tenemos más datos. La transformación del lenguaje se va a ver alterada por 2 cuestiones. 1, la economía del lenguaje que te permite la misma tecnología, o sea, el hecho de que Twitter no te permita más de 140 caracteres, que un mensaje de SMS no te permita más de 165, porque hacerlo, pasarte de eso implica mandar un segundo mensaje, y en el caso de un SMS te cuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por economía del lenguaje, reducir el número de palabras, y entonces caes en una especie como de minimalismo expresivo, donde tratas de decirlo menos para expresarlo más. Este tipo de tecnologías, este tipo de abuso de acortar las palabras, de modificarlas, pues pierde, ¿no? Pierde la riqueza que tiene el español como lenguaje. Y no importa si se escribe con Z o con X o con H, es irrelevante.
Lo importante sería precisamente obtener información de esos datos. El lenguaje es, vamos a decirle, es un sistema abierto que está en constante renovación. El lenguaje escrito yo creo que cambia, pero yo creo que también es generacional. Los lenguajes han ido evolucionando siempre. Pues claro que antes sí se escribía a conciencia, de ver. Ahora se ha deformado mucho el idioma español, porque antes sí tomaban mucho en cuenta la caligrafía, la ortografía y la expresión. Las jóvenes generaciones tienen un problema de alfabetividad emocional. Entonces de repente inclusive hay palabras reservadas que utilizan para poder comunicarse sin que se tenga que enterar el de al lado. Aunque estemos lejos y aunque estemos pues prácticamente tecleando en una computadora, expresar que hay emociones y sentimientos del otro lado. Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Entonces es muy interesante en la tecnología porque podemos comunicarse solo con símbolos. ¿Qué pasa cuando le ocurre a un chico que no tiene las palabras y el vocabulario amplio para poder expresar sus emociones? Es más fácil que un emoticón de lagrimita o tristeza, carita feliz, exprese lo que él quiere creer que siente, porque más no sabe si eso es lo que siente, pero dice, lo más parecido a lo que yo siento es esta carita triste, esta carita que está haciendo cara de sorpresa, esta carita que dice algo. Eso es de alguna manera lo que está pasando ahora. Lo que está evidenciando esta tecnología es lo que te digo, que carecemos de un bagaje de lenguaje, bagaje cultural y bagaje experiencial que nos permita entender lo que pasa en nuestro interior. A partir de esto, más tiempo disponible, y el problema es qué hacemos con ese tiempo. Las personas están prefiriendo no dormir con tal de estar conectados. Cambia el humor. Un surcoreano de 28 años de edad falleció por agotamiento en un cibercafé, después de pasar 49 horas ininterrumpidas enganchado a un juego de ordenador, sin apenas comer y sin dormir un solo instante. Las adicciones, por ejemplo, a Internet, se podrían un poco como comparar con cualquier otra adicción. La adicción, por ejemplo, a lo que es al juego, al alcohol. Tiene sus ventajas y sus desventajas. En los últimos años, China ha sufrido un crecimiento alarmante del número de adolescentes y adultos jóvenes adictos a Internet. La parte mala de las redes sociales es la adicción, ¿no? El simple hecho de que tú tengas en tu bolsa un dispositivo que esté siempre conectado al Twitter, al Facebook, provoca una adicción. Entonces, de que estás a ver qué está haciendo fulanito, ¿no? O qué ha cambiado, ¿no? Entonces provoca una adicción. Cuando tú te enganchas con Facebook, ¿con qué te estás enganchando? ¿Te enganchas con el amigo que te responde? ¿O te enganchas con lo que significa el que alguien en el mundo te responda? Yo lo que considero es que adicciones sociales siempre ha habido. Un estudio que será publicado en la revista Psychological Science afirma que las redes sociales provocan más adicción que el alcohol y el tabaco. Porque todas las personas les gusta mucho expresar sus gustos, sus ideales, sus pensamientos. La Academia Americana de Pediatría publicó en la revista Pediatrics un informe sobre el impacto de las redes sociales. Según encuestas recientes, la mitad de los adolescentes acceden a su red social favorita más de una vez al día. Entonces, para muchas personas que tenían problemas, por ejemplo, con la socialización y demás, ya no resulta un problema. Es mucho más fácil encontrar gente que sea parecida a ti, que tenga los mismos gustos que tú, con la que quieras trabajar o compartir información sin ni siquiera tener que verla personalmente. Una gran parte del desarrollo emocional y social de esta generación se está produciendo en Internet y en estas plataformas. Un mensaje en Facebook o en Twitter es como cuando lanzas una botella al mar. Siempre la lanzas con la esperanza de que alguien te responda y alguien te encuentra en ese mar infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando lanzas ese mensaje en Facebook o en Twitter? Cuando yo llego y digo, estoy triste, me dejó mi novia, y en fracción de 30 segundos tengo 20 mensajes diciéndome, no te preocupes, te invito a salir. En ese momento,
el sentimiento de tristeza, soledad, desesperación, de a lo mejor autoestima baja que pudiera tener, en ese momento me cambia. Y si además vuelvo a mandar otro mensaje e inmediatamente lo responden, empiezo a tener en ese momento una especie como de adicción a la gratificación. Entre más me gratifique ese mensaje o esa respuesta que yo reciba, más me engancho con el contenido, más me engancho con el medio. Eso no lo permitía la tele, la prensa, los libros, radio ni el cine. Hay algunos estudios que muestran que hay algunos mecanismos cerebrales de gratificación muy asociados a las cuestiones que se parecen a adicciones, ¿no? Los jóvenes con esta necesidad de pertenencia, con esta necesidad de ser vistos, son más vulnerables. Las páginas de Facebook pueden hacer que los chicos se sientan peor si estos creen que no están a la altura de sus amigos. Parece, sobre todo los jóvenes, que creen que al tener más amigos, por ejemplo en el Twitter, en el Facebook, son más populares y tienen más valía. El que está del otro lado y no tiene ni la misma cantidad de amigos, ni le dicen tantas cosas lindas, entonces lo que sucede es que se empieza a sentir como un perdedor. Facebook ya cuenta con 800 millones de usuarios. De los 800 millones de cuentas, el 50% inicia sesión en un día cualquiera. El usuario tipo de Facebook tiene una medida de 130 amigos. Facebook es una herramienta muy interesante. He tenido la posibilidad de poder encontrar a gente que yo no veía 20 años atrás. Creo que el abuso es nocivo. Creo que como seres sociales somos incapaces de sobrevivir sin el contacto físico o personal. Tú cuando estás en Facebook no estás platicando con la computadora. Tú estás haciendo comunicación mediada por computadora a través de una interfaz que se llama Facebook. Pero tú estás dialogando con otro yo. Y entonces yo te diría, ¿a qué eres adicto? ¿A Facebook o eres adicta a tus amigas con las que no puedes ir a tomarte un café? La experta en medicina adolescente, Megan Moreno, de la Universidad de Wisconsin, ha asegurado que la utilización de Facebook puede mejorar la percepción de la conexión social entre los jóvenes equilibrados y tener el efecto contrario entre aquellos propensos a la depresión. La gente no es adicta a Facebook, ni la gente es adicta a Twitter. La gente es adicta a la gratificación. Cada día se producen más de 2 millones de mensajes y comentarios. El promedio de fotos subidas diariamente es de 250 millones. Facebook está traducido a más de 70 idiomas. La mayoría de usuarios, más del 75%, están fuera de los Estados Unidos. ¿Cuál es el comportamiento social para las redes? Que es una cosa muy, muy novedosa. ¿Cómo debo comportarme yo en Facebook, por ejemplo, si quiero compartir algo en mi muro, pero debo tomar en cuenta que tengo gente de todos mis círculos en los que me muevo, que es algo aún más grave que en la realidad, porque en la realidad tú convives con un círculo y no tienen por qué saber cómo eres con tu familia, pero si de repente tu hermano te postea o tu primo te postea una foto donde sales haciendo una payasada y lo ven tus jefes, es así como, ¿qué está pasando? Entonces es exponerse y abrir todos los círculos sociales que tienes en un solo lugar. Entonces es importante plantearse qué es lo que va a aparecer ahí y qué no. Una encuesta en el Reino Unido muestra que supuestamente Facebook es el culpable de 1 de cada 5 divorcios. Antes no teníamos que preocuparnos por cómo debo comportarme en Internet. Cuidado con la seguridad, todo el mundo va a poder acceder a tu información y visualizar lo que tú estás haciendo, dónde estás, qué estás haciendo, las fotografías, vas a ver quiénes son tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces todo está disponible en la red. El estudio realizado por la Academia Pediátrica de Estados Unidos señala que Facebook cuenta con características particulares que provocan un ambiente de socialización difícil de transitar para jóvenes y adolescentes. Las redes sociales siempre han existido, sí, porque la sociedad es una red. O sea, para mí cualquier forma de comunicación es una forma de constituir sociedad y
desde que se inventa el lenguaje escrito, digamos, donde la comunicación ya no necesita ser cara a cara. Las redes sociales se están convirtiendo en el lugar de presentación social, por lo que refleja u oculta la personalidad, por lo que se ha convertido en un campo a cuidar tanto como la propia imagen diaria de cara a las relaciones sociales. Sin necesidad de establecer una relación real, podemos de nuevo sentirnos identificados con un grupo. El hecho de generar una interacción hombre-máquina, hombre-hombre, hombre-comunidad de interés, y alrededor de ello generar una comunidad de significación. Yo no veo que sea un fenómeno especialmente dramático el que haya gente que opta por hacer su vida más en los medios, o más usando tecnologías o mandando SMS que hablando por teléfono o que yendo a visitar a cada uno de los amigos. Y lógicamente pues la gente se atreve porque no se lo está diciendo cara a cara. Las redes contemporáneas basadas en la tecnología, en la simultaneidad de la comunicación, en la velocidad, etcétera, etcétera, a mi juicio lo que hacen es potenciar eso. ¿Cuál es la variable? Que estas tecnologías, te digo, hacen que ese proceso sea más rápido, más profundo y más intenso. La llegada de las redes sociales está convirtiendo a esos personajes anónimos en personas de carne y hueso, con imágenes, amigos y una vida real reflejada cada vez con más veracidad en la red. Evidentemente, entre la gente que puede adoptar, apropiarse de esos dispositivos, el impacto es mayúsculo. O sea, hoy en día muchísimas interacciones que antes no sucedían en vivo, pasan por las tecnologías, y las tecnologías también reconfiguran las relaciones, o sea, proponen nuevas formas de relacionarse. Eso es evidente y eso cambia la subjetividad, ¿no? O sea, cambia la forma como el individuo se concibe a sí mismo y cómo se relaciona con los demás. Fomenta este tipo de tecnologías la interacción con las personas, a pesar de que no lo puedas ver diario, porque a lo mejor está a 5 kilómetros o a 10 kilómetros de distancia, pero a lo mejor a 2 horas en tiempo, ¿no? Lo que nos dejan ver estas redes es que el mundo está ávido de hablar y ser escuchado. Y lo que siempre hay que tener en cuenta es que jamás estas redes sociales, jamás va a sustituir al contacto real con las personas. Este tipo de tecnologías no pueden volver a una persona individualista precisamente porque su idea era la de volver a crear clanes. Ahora, ¿hasta qué punto el clan se vuelva real? Eso es un poco discutible. Creo que las nuevas tecnologías socializan e individualizan al mismo tiempo. Porque para la sociología individualizar es una forma de socializar. En esta parte de hacerlos más individualistas, por supuesto que sí, porque aunque pertenecen a un grupo, es muy curioso, no les está importando qué piensa el grupo, qué es lo que quiere, el criterio, hacia dónde van, sus gustos. Entonces la persona está haciendo lo que quiere, como quiere, sin mirar al otro. Impersonal desde el momento en que sí hay medios, en que no estás dando la cara, en que muchas veces no eres tú. Entonces sí se está perdiendo un poquito la parte social, ¿no? De que antes, bueno, vamos a vernos, a juntarnos, no, ahora todo es por ahí. A veces facilita, pero no siempre, ¿no? O sea, hay que procurar de que estas herramientas sociales nos ayuden nada más como un medio, pero no sea el fin, sino no se vuelva tu vida eso. Yo no te diría más bien que se vuelvan individualistas. O sea, lo que la gente está queriendo es más bien manifestar sus emociones. Los chicos que están en el mismo salón y están chateando por el BlackBerry, ¿no? O sea, estás a unos metros de la otra persona y, o sea, en vez de comunicar de manera hablada, pues prefieres hacerlo por un mensaje. Resulta ser que a lo mejor en este momento no me resulta valioso, significativo y relevante lo que está ocurriendo entre las 4 personas que podamos estar aquí. Y yo prefiero estar chateando con alguien que sí tiene algo interesante que decirme, que está en el otro lado de la pantalla. Pero, ¿por qué es importante que estén estas 4 personas aquí conmigo en este momento, aunque los 4 estemos chateando? Porque estamos solos. En el sentido de desplegar potenciales creativos de la sociedad y de los individuos, esto es realmente fantástico, ¿no? Porque ya prácticamente no hay límites, no solo para difundir y para recibir, sino también para mezclar. Y eso está bueno. O sea, en ese sentido deberíamos esperar que cuanto más se extendiera el uso de estos medios, mayor diversidad hubiera cultural, ¿no? Y eso no deja de ser, para mí es un valor positivo siempre. Y yo creo que esa sería la diferencia entre los medios tradicionales con los que estábamos acostumbrados a trabajar
a las nuevas soportes, tecnologías o nuevos medios como los conocemos actualmente, son las posibilidades que te da de pasar de ser una audiencia pasiva a una audiencia activa. Twitter es una red social que permite a sus usuarios comunicarse a través de entradas de máximo 140 caracteres. Otra de las ventajas muy buena, por ejemplo, que la información es al instante, ¿no? Que es inclusive los mismos periodistas ya les ganan las notas, ¿no? Por Twitter. O sea, gente que va pasando y ve un choque, o sea, es que mira, hay un choque en tal lugar y ya les ganó a todos los medios de comunicación tradicionales. La imagen del avión que acabó en el río Hudson, tomada por Janice Crumbs, con su teléfono móvil, dio la vuelta al mundo y salió publicada en miles de periódicos y televisiones. Su tweet ya se ha convertido en mítico. There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up people. Crazy. Es la evidencia del poder que da Twitter a un ciudadano anónimo para alcanzar una audiencia mundial en minutos. Y lo que pasó en Egipto precisamente es que pues, la gente estaba con mucho descontento en contra del gobierno y pues ese fue su único medio o el medio más a la mano que tenían para ponerse de acuerdo de vamos a reunirnos en tal lugar, vamos a juntarnos en tal sitio para protestar en contra del gobierno. Desde el primer día de protestas del gobierno egipcio, censuró la mayoría de los medios de comunicación dentro de Egipto y utilizó medidas para bloquear los sitios web de Internet que ayudaron a los manifestantes informando de los acontecimientos sobre el terreno. Claro, ¿no? Como dicen por ahí, al fin y al cabo, los que son unos huevos, porque parece ser que en el Twitter, si tú no pones tu foto, sale un huevo. El impacto informacional se ha generado por la cantidad exorbitante de noticias que transcurren de todo tipo y en todo momento por el servidor. Claro, si eres un huevo, pues no te va a importar absolutamente nada. Uno se sorprende cuando dice, es que si no hubiera sido por Twitter no se hubiera dado la revolución en Egipto. Si no hubiera sido por los teléfonos celulares, no hubiera caído un gobierno en Filipinas. Si no hubiera sido por Google, no se hubieran armado ciertas revoluciones, o por Wikipedia y Wikileaks no se hubiera denunciado el sistema. Sí se daba. En la Revolución Francesa, si no hubieran existido los panfletos, te hubieran dicho, no se hubiera dado la Revolución Francesa. Entonces, cuando antes el poder podía controlar fácilmente por los medios a la gente y de pronto la gente tiene esta capacidad de comunicarse de manera tan expansiva y tan viral, sí es un peligro para la gente que está en el poder. Hay gente que se entusiasma y que dice, bueno, ya no se puede controlar el uso social de la tecnología por parte del poder político y por lo tanto la tecnología tiene un poder inherentemente liberador. ¿Cuál es el sentido ético? ¿Qué tan ético es que una persona que fundó un servidor donde se compartían archivos esté pagando hoy una sentencia de 50 años? ¿Cómo nos vamos a comportar en este espacio virtual? ¿Cuánto tiempo debemos pasar ahí y cuánto tiempo no? Yo creo que la ética la debemos de manejar no solamente en las redes sociales, sino en toda la vida. Limitándose, ¿no? Autolimitándote tú diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo a las 8 de la noche, a las 9 o a las 10 pago mi Twitter, mi celular, mi Facebook y ya no quiero saber nada, ¿no? No se trata de decir que Internet y las tecnologías de información han afectado o cambiado la comunicación social, porque es evidente que obligan constantemente a cambiar, así como lo hacen con el resto de las actividades que el hombre desarrolla en el mundo. Hasta dónde va a llegar no creo que tenga límite, precisamente porque es un desarrollo natural. Eso no para, ¿no? No va a parar jamás. Cada generación se va a ver enfrentada a un número mayor de tecnologías para las cuales no tenía preparación. Se trata simplemente de destacar la importancia que tiene hoy en día el hecho de asumir con responsabilidad la tarea de mirar a las innovaciones tecnológicas que surgen en el área de información y comunicación desde una perspectiva más amplia. Es un poco difícil predecirlo. La verdad es que hace unos años tampoco nos imaginábamos que íbamos a vivir así pegados al celular jugando algo con 20 personas al mismo tiempo, mandándonos mensajes con 8 mientras estamos comiendo con una a la que no estamos haciéndole caso. Tampoco hay duda de las oportunidades que surgen para los comunicadores sociales en este nuevo orden mundial que impone la llamada revolución de la información. Un YouTube permite que cualquier sujeto con cualquier dispositivo o soporte que permita la grabación de video se convierta en un productor y en un consumidor de información.
YouTube ha registrado más de 1 billón de reproducciones de sus videos a lo largo del 2011. Eso supone 140 visitas por persona en el mundo, 31.000 reproducciones cada segundo o el doble de estrellas que hay en la Vía Láctea. Por si fuera poco, cada minuto los usuarios suben al canal 48 horas de contenido nuevo. Nunca me imaginé que se llegaría a tanto la ciencia de veras. Nunca me imaginé. Las nuevas tecnologías han mejorado muchas cosas, ¿no? Desde juntar familias, ¿no? Que una vive en Londres, otra en México, hablar al mismo tiempo, o sea, la comunicación sobre todo. Y también pues que tú puedes acceder realmente a la información en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, luego los alumnos, tú estás dando la clase, bueno, tal tema, y si tienen la computadora ahí enfrente ya lo están buscando en Google o en la Wikipedia, ¿no? Yo creo que va a influir en nuestra vida dramáticamente, o sea, si vemos las cosas que hacíamos hace 10 años a las que hacemos hoy. Eran unos aparatos grandotes de radio, ¿eh? Y era la ilusión escuchar el radio. La tecnología ha ayudado a personas a que destruyen su vida. Hay tecnologías que te pueden decir que les ha ayudado a mejorar y potenciar su vida, pero no fue por la tecnología. O sea, la tecnología es un instrumento. Ya no puede dudarse que los medios de comunicación forman parte de las tecnologías de información y que a su vez, en acción complementaria, mejoran con cada invención que surge en el área. Todo va a estar interconectado. Todo se va a estar vinculado a bases de datos, a sistemas audiovisuales de información. La realidad va a ser una realidad ampliada. O sea, donde yo hoy voy a ir caminando y voy a decir, híjole, ese libro que estoy viendo, ¿cuál libro será? Inmediatamente mis lentes se conectan con la base de datos de Google, con Amazon, y en ese momento, como ya vio el libro, ya hizo un escaneo, me dice, ese libro es el tal libro, ¿lo quieres, Jorge? Digo, sí, lo compro, y con solo verlo ya me dijo. Pero como toda tecnología, resulta beneficiosa para la humanidad en la medida que el hombre reconoce sus atributos y les da uso con esa dirección. En 5 o 7 años, lo que vas a ver, no tienes ni idea. Va a ser, eso sí, tecnología más verde, más socialmente responsable, más en torno a la diversidad, más incluyente, ¿no? Va a estar tratando de urbanizar el mundo. A mí me gustaría vivir el doble de años nada más para saber de los que voy a vivir, para saber a dónde va a llegar esta tecnología. La tecnología es una herramienta que puede ser ocupada para bien o para mal, pero debes de pensar cómo usarla para el beneficio de los demás.